Buenísima gente, soy Chamito y hoy día sábado tenemos una nueva entrevista con un nuevo amigo, muy entretenida por los demás. Él está encargado del macro. Ya van adivinando quién es. Estaba en la alianza que defendió y aguantó a Anglian hasta el último. Así que vamos a estar conversando con él, preguntándole cómo vivió la season, por qué fallaron sus macros, el chismoseo que le gusta a la gente. Así que no se pueden perder esta entrevista que está muy, muy entretenida con mi amigo personal. Aparte, no olvides darle like, comentar y suscribirte, que es gratis. Tenemos más de 100 vistas, casi 200 y algo vistas, y solamente hay 40 y algo suscritos. No les cuesta nada suscribirse, muchachos, es gratis. Y así hacemos que este video pueda llegar a más personas. Así que atento ahí, ojo ahí a la gente que ve el videito. Así que arrancamos, gente. Ahora sí, 1, 2, 3, buenísima gente, estamos en una nueva entrevista, no estaba grabando, así que tenemos que volver a grabar con mi amigo acá y amigo personal, vamos encargado de macro, así nomás les paso el dato de la persona que viene, encargado de macro, y vamos a estar conversando un poquito de qué fue la season, hay algunos chismoseos, le vamos a preguntar si es verdad o mentira, así que tengo el agrado de presentar a mi amigo personal, Ultra Berserker, mi hit. Ahora sí estamos grabando, Ultra, ¿cómo está mi rey? Decepcionado, viejo, tanto bla bla y al Menos final mal todo que esto. habíamos empezado recién nomás, bueno, estaba grabando. No, güey, no, No grabamos la presentación, gente. Se estaba presentándolo, así que ahora se tiene que presentar todo de nuevo, dije. no, disparo nomás. ¿Quién es? Yo le voy a hacer la pregunta. ¿Quién es la persona que está detrás del personaje Ultra Berserker del Conqueror Blade? Para que la gente lo conozca. ¿Cuál es su nombre? Bueno, ¿De dónde viene? bueno, yo me llamo Felipe Soto, nací en el sur de Chile, por si no son de Chile. ¿Ya? O sea, soy Estoy Uyuy. no, soy de Valdivia, viví en Ah, Villarrica, cash. ahora estoy viviendo acá en Santiago y en unos par de semanas me voy a ir para Chillán, que sería como la zona central, un poco más al ¿Ya? sur, pero y Oye, ¿pero apoyar a te mi vais con viejo. trabajo? ¿Te vais con trabajo para allá, Ultra? No, cuando esté ¿O? allá voy a buscar, no sé, ahora este tiempo estoy sin trabajo, pero Ya, tengo ahorro, he vivido con mi ahorro, sin problema. ya. Mira. ¿Y te vais con tu viejo? Sabemos que tu viejo está Sí, más o yo cuidé menos a mi viejo, delicado que mi viejo está de salud. tuvo un problema, se sacó la mierda y ya no puede Ya, caminar. ya, Así que hasta que se va recuperando, va súper bien en la recuperación, ya, pero eso es bueno. no puedo dejarlo solo. Si se cae de nuevo ya la cuenta. F, pues, bueno, no, no se puede caer de nuevo. Oye, ¿qué te iba a decir, Ultra? Soltero, casado, divorciado, gay, travesti, bailarín, soldador al arco, cuéntanos, Helicóptero Apache te ¿qué hace? faltó. Helicóptero Apache. Voy a hacer helicóptero Apache con la nanita, confirme. No, yo soy soltero y eso, soltero ¿Soltero no, no? ¿Te, soltero aburri- y no buscando, sinceramente. ¿Te aburrieron el hombre? Cuéntale a la gente. O a la mujer. Ah, O a la mujer, no sé, pues, weón. no, sí, no, es que es un tema más que nada, Ah, ya. familiar, que yo soy más tirado a, no me gustan los dramas, bueno, me gusta el hueveo, que me hueveen, bueno, hago la guay que quiero, bueno, me Es levanto a lo la hora que mejor, quiero. weón. Es lo mejor. Sin contar que tengo que trabajar, bueno, fuera de los Más demás, encima. bueno, si me quiero andar en pelota todo el día en la calle, en la casa, bueno, problema mío, pues, pero no tengo que andar Claro. siguiendo órdenes de ni una Oye, pero mina, soy weón. papá Ultra o todavía no? ¿Cuántos años tenías? Pero, pues digo, weón, solo y feliz solo. ¿Eh? ¿Pero soy viejo? ¿Cuántos años tenías, weón? 32. 20, Ahora 32 o 20, 22. 32. 32. Oye, pero no soy papá, no tenía No, hijo aún. Mira, bien no ahí, tengo mijín. bendiciones. Todavía como otro. No, Oye, sí, quería ese, weón. decir. Ahora cuando me vaya para el sur seguramente Una uyuy, me tengo que trabajar hay harto en eso. uyuy allá, mijín. No, me tengo que Oye, trabajar eso. ¿qué te iba a decir, Ultra? Ultra, entremos en materia, mijín. Dígame Cuéntemos nomás. o analicemos así a grandes rasgos, de ahí vamos profundizando en algunos temas. Pero, ¿qué te pareció la season de comienzo a fin, mijín? A ver, al principio ¿Eh? fue relativamente divertido, al principio de la season. Ya. Bastante, sobre todo aunque suene chistoso, donde más disfruté la season fue con las tropas azules No, y con las güey. tropas y casi la primera tanda con las tropas violetas. Ya.
éramos hartos, nosotros por lo menos que en Infinity, nos ¿Ya? peleamos con dos casas, porque cuando para yo hacerle darle contenido a todo el mundo, porque ¿Eh? a mí cuando la Infinity se creó, se creó con el objetivo de contenido. Ya. De hecho, en un momento clave, dependía de con qué aliado nos íbamos a aliar, es si ¿Eh? íbamos a jugar la season o no. Claro. Nosotros lo Mira. único que queríamos era pegarle. Y Era por jugar y gustos entretenerse con la gente. no era contenido, esa gente me envió contenido. Y Ya. lo que me habían dicho de que, de hecho, la alianza se creó originalmente, ¿Eh? que teníamos nosotros, era como si ya, qué quiere el aliado? Esto, ya, yo lo que quiero es una capital secundaria o algo que me ataquen para divertirme. Ya, ¿y Esa el era lo aliado? ¿Qué quería? Vamos, entremos en el detalle no, al tiro. ¿Qué el quería aliado el aliado? Total, y ya, nos ya juntamos con terminó el la aliado. season, sí que podemos hablar, Con pues bueno. Esparta, por ejemplo, cuando se juntó con Esparta, Esparta dijo, de hecho, su única primera solicitud era que querían tomar la Conquer. LOL, La No. la tomaran ellos, pues, o sea, no, con el nombre Claro, de ya, Esparta ese arriba, fue, claro, ese fue el trato cuando el hicieron trato. que Y, nos- ellos tomaban la Conqueror y ustedes cualquier y ciudad nos- secundaria. y nosotros Auguria. dijimos, no, pues, pero es que por ejemplo nosotros dijimos, no, porque si sabíamos que si tomaban la Conquer, la secundaria se mandan a la chucha. Ya, 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 ya. Ah, Pero ya. nosotros nos dijimos, ¿dónde está el contenido? ¿Dónde está el contenido de la Conqueror? No, la Conqueror en sí no da contenido. Esa mierda, una vez que la conquista, Claro. generalmente no te la ataca nadie un poco. No, Así que y nosotros menos con el poco gente que hay acá en ese ultra. dijimos, bueno, si somos, no, ahí fue como un poco ¿cómo la palabra sería? ¿Eh? Optimismo. ¿Ya? Nosotros dijimos, bueno, si ustedes quieren que la Conqueror, me importa una raja, weón. Yo lo que quiero es tomar es dos puertas. Ya. Porque las Ese puertas era es el donde me van a trato. atacar. Claro. ¿A dónde ahí me van a atacar? Y cuando Mm, llegó Nilfgaard, ¿ya? Nilfgaard dijo, oh, bueno, yo quiero meter, cuando lo metimos de tercera casa, Nilfgaard preguntó si podían tomar ellos Alien porque no querían Ya, en defender eso Alien. aclaremos, vamos, para que la gente entienda. Ya terminó la season, así que ya da lo mismo. En esa conversación estaba Esparta, ¿no es cierto? Ustedes, los chicos de Infinity, y estaban los chicos de Nigar hasta ese momento, que supuestamente Nigar era la tercera casa, ¿verdad? ¿De eso me estáis hablando? Sí, no, pero el tema con Nilfgaard fue posterior, mucho más posterior. Ah, dale, Al dale, principio dale. íbamos a hacer dos casas nomás, Ya, pero después quisieron meter una tercera, aunque no tuviera mucho número. ya. Y Oye, se Nigar, ¿y decantaron. Nilfgaard qué pedía? No, Nilfgaard dijo que dijo que le gustaría, si es que le daba los números, si le daba el ¿Eh? pellejo, y si ¿Ya? ese momento se da, le ¿Eh? gustaría ellos defender la Alien, porque no la han defendido, me dijo. Mira, Y yo le dije, y mira. yo le dijimos, bueno, o sea, no, ellos querían, bueno, defenderla también, pero conquistarla, o sea, Ya, Nilfgaard que. tener el nombre de Austrión. Y Ah, nosotros ya, le dijimos me importa una raja, si queréis tomarlo, tómalo. De claro. hecho, ha llegado a tal punto de que cuando se salió Nilfgaard y se metió Diamond, nosotros le ofrecimos, ¿queréis Alien? Ya. O sea, solo que Oye, Ultra, parémonos ahí, ahora que tocaste el ¿Mm? tema. Bueno, todos sabemos que pasó el problema con el Kinosoa, que Kinosoa ya no era feudal, era el boss, ¿verdad? Y ¿Mm? supo que iban a hacer alianza, que iba a ser la tercera casa de la alianza de Company. Y el King Soda se volvió loca, po, weón, porque no quería que Sí. Nisgar jugara con Esparta. Y ahí dentro, en la interna de Nisgar, quedó la cagada, se peleó el Kinosoa con el boss. Y a la final le terminó saliéndose King Soa. Y después ya en todos los streams decía que la casa era de él, que el nombre de la casa le pertenecía, y etcétera, etcétera, etcétera. Y después como que cagó, ¿no, Nisgar, Mijim? Cuéntame la Lo que real. ¿Qué pasó pasó con con Nisgar? Eso. ¿Qué el pasó? Nilfgaard, ¿Qué les dijo a ustedes cuando se bajó de la alianza? Cuéntanos un poquito a la gente, que la no, gente a lo mira, mejor no está enterado de eso. la situación es bastante, es menos melodramática de lo que aparenta. Ya. Se juntaron con Soda, o sea, a Soda le contaron Sí. que iba a hacer alianza con Esparta, porque claro, la parte de la estrategia de se quedó la alianza de Esparta y Infinity y Nilfgaard ¿Eh? era no unirnos hasta que salieran las tropas faltaran 2 semanas para la puerta, Ya. o sea, para la capital secundaria. Y de Ajá. hecho, nosotros, yo por lo menos, o sea, lo que fue la alianza, que fue Esparta, Nilfgaard y Infinity, seguimos una macro todas las seasons. Ya. Claro, Claro. Soda no Pero, sabía eso. De hecho, o sea, había sido supuestamente tan. siguieron una macro ultra, pero todavía no entraba Nisgar a la alianza, ¿o Es que no? no sabía nadie. Nadie, nadie, Ya. nadie, nadie, nadie. Solo lo sabía. Yo sabía, que sabía. No Esta miento. macro, ustedes la sabía. Sí. Evidentemente, los 4 matados de Infinity, los 5 matados de Esparta y dos matados de Nilfgaard. Ya.
Eso todo, nadie más sabía. Cada uno hacía la macro como que fueran casas independientes, que se pegaban entre ellos, todo era, y con un objetivo principal, ¿Eh? era bajar los feudos de nivel de Ostaria. Claro. Pero es que era, Como era, nosotros era queríamos, muy, era muy notorio que iban a hacer no, alianzas, o sí, sí, sea, dijimos, por la ventaja claro. que queríamos nosotros era porque como no estábamos en la alianza, podíamos pelear entre nosotros. Aparte que no Porque se bueno, pegaban eso va a tampoco. ser, Después al último se empezaron a pegar porque no tenían contenido. Bueno, ahí vamos a no, llegar a eso. pero, ¿qué digo? A eso es tema, es otro tema, o sea, ya, Claro, pero no. volviendo Pero al tema de sigamos, Nilfgaard, no, no nos hasta desviemos, ese sigamos momento, con Niga. claro, el punto, como dije, lo sabían solamente dos que no desconozco si habrá sabido más, pero nosotros le Ah, contamos a dos personas ¿ya? de, de Nilfgaard, ¿Mm? y entre ellos no estaba Soda, Claro, pues si que lo Soda no sabía. pertenecía, creo que no, Soda, no era ni Senesca, y nada. O sea, nada, no, no, él Soda se es dio el feudal, ¿no es cierto? Y es un soldado más y creo que ni siquiera venía a la guerra. claro, estaba La, jugando a la la NEA. cosa es que, la cosa es que un momento dado, no sé, un chispazo de ¿Ya? iluminación y le ¿Ya? contaron. Ya. Y nos dijo, no, yo no quiero Y ser ahí aliado de Esparta, que yo... Y cuando le comentaron toda la situación de qué me iba a hacer, porque él ya estaba planeado la macro desde inicio de la season hasta el final de la season. Toda la ujú, guay ya estaba toda estructurada. Iban ya. cambiando detalles en el camino, pero así como plan general ya estaba todo hecho. Ajá. Y bueno, resulta que la caca, bueno, ahí estaba el tema de haber subido Guetta calladito. De ahí vamos a llegar a eso, de ahí vamos a llegar a eso. Ya, y la cosa es que Soda se no, Claro, yo no quiero, y como la casa es mía, yo no te claro, sí, permito que vale. te haga. Se empezó a poner como. ¿Qué pasó? Lo que me contó, lo que yo entendía fue de que Soda, no jugando a la guerra, no haciendo nada, achacando constantemente lo que era la casa en sí, porque varias veces se quejaron, no sé, pues durante la cuestión se quejaban, los mismos chicos después cuando nos juntábamos de repente ¿Eh? a conversar, cuestión así, se quejaban siempre de eso de que no estaba nunca y cuando estaba solo molestaba. Huevia, claro. Oye, ya Se no. Y quejaba que Charles, hacen mal esto, no hagan esto, trataba de tipo dirigirlo no Naya, siendo el feudal, claro. tipo Naya, así. Mira, Y ahí la cosa es que llegó al punto cuando le contaron y se puso, y el Ghost con todo bueno, imagino que todo su consejo, claro. tuvieron una reunión y tenían dos opciones, pues eso fue lo que me habían contado, tenían dos opciones, dejarla a Soda la casa y todos cambiarse de una otra casa, o sea, crear una casa nueva de nivel uno como Una estaba en la paja, alianza, una por los paja, po, niveles, weón. entonces, o la segunda echar cagando a Soda. Claro. Y sinceramente, todos al principio pensaban, bueno, es que la casa es de Soda. Y ahí fue cuando, bueno, no sé quién habrá sido el iluminado que se dio cuenta de que Soda es un hueón, un matado más nomás, po, weón, Nada que más, po, weón. es como, bueno, esto va a sonar feo para Jordan, pero el que crea la casa no es el dueño, po, weón, el que crea la casa es el que la ocupa, po, weón. El que la Es ocupa y como que pasan, el que la lleva adelante, pues, weón. O sea, sí, po, claro, weón, creaste el por, nombre, pero después si cedí el feudal y cedí todos los liderazgos, ya no por es tu ejemplo, casa, po, weón. el caso de Infinity. Infinity la casa la creó eh, DC. Y bueno, y de ese weón, el weón que menos aparece pues, en la foto, pues, Claro, weón. El que está más oculto entre la montaña, weón, porque el weón nunca está, pues, weón. claro. Y cosas así, pues. Y por eso ese pensamiento, eso es típico de Templario, weón. No, es que el nombre de Templario, weón, no es una casa, es un código. Las pelotas, weón, Claro. esa weá, si no Nosotros nos jugáis, creamos weón, Templation para hacerle, no, para hacer bullying, para pero hacer bullying y huevear así como a los templarios, sí, weón. En pero buena onda, vale, pero. ese concepto. Porque uno de los grandes males de este servidor es el orgullo. Y no me ¿Verdad eso? refiero al Es verdad orgullo eso. de los egos de jugadores, sino el orgullo de la casa. Eh. Casas cagonas chicas, por ejemplo, el chupamedia weón de Avalon, eran cinco Ah, le hueones. dice así, se refiere al zombie jam. No, no, pero me refiero a la No, casa en general. todos chupa qué Zombie terrible. es parte de la casa. Pero esos Sí. cinco hueones, ¿qué hacen cinco hueones en un servidor que somos 300 hueones en todo el servidor? Mm. ¿Qué hacen cinco hueones? Nada, po, no hacen nada, po, no sirven ni para limpiar el culo a nadie, po. Oye, Para la avancemos. única, y claro, ¿Eh? esas casas deberían juntarse todas y hacer una alianza fuerte entre puta, no sé, weón, en Claro, vez de ser dos alianzas que estén peleando la season, weón, que sean tres, po, weón. claro. Pero todas esas cagonas chicas, weón, que son 2 3 5 10 15 12 20 personas, weón, se juntan, weón, y por último, no digo que hagan una alianza, pero último hagan una casa, weón.
Oye, terminemos el tema de ahí seguimos, terminemos el tema de Nígar. Ya, ¿y cuándo se acerca Nígar a decirte, oye, ¿sabes qué, chico? No, me Justo, bajo, tengo poco número, pasó algo así más o menos justo ultra? en la guerra en la que nos íbamos a fusionar los tres. No, me güey, justo. Justo en la guerra, que la guerra terminaba y nos íbamos a juntar y yo, claro, Nifras tenía el problema que estaba teniendo muy pocos números. Claro, Que una guerra me llegaba, la guerra no era importante, pero ya, tenía una macro estimada y me claro. llegaron de Níger, me llegaron 6, weón. No, güey. Con 6 no hacían una weá, pues weón, No, estaban bien. y el Ghost no aparecía. Tengo No, entendido que estaba esa full también es otra. laburo. Ghost estaba con trabajo, Claro. que el segundo al mando también estaba con trabajo. Ah, o sea, nadie, El, el nadie quedó a car- cargo de la casa ultra, ¿no? nadie en la casa estaba sola, no tenía nadie. Porque todos los otros weones estaban trabajando y no estaban, pues. Oye, no se De hecho, dieron el líder a la otra persona, no hicieron nada, weón. no estaban, pues, no había nadie quería estar a cargo de la wea. LOL, mijín. ¿Por qué? Porque en la casa, el tema que tenía Nilfgaard, que de hecho después se notó mucho con el tema ¿Ya? cuando se separó la alianza, ¿Eh? el tema que tenía Nilfgaard es que la mayoría de la gente que estaba jugando en Nilfgaard ya estaba aburrido del juego desde antes. Venía desgastado ya Tenía de de lo gastar, no mismo, querían claro. jugar, weón. Vos prácticamente los sacó del sarcófago, compas, que volvieran a jugar, Lo weón. obligaba, claro, y una vez que Los ya no estaba arrastraste el Ghost y porque cuando estaba vos, con mucho claro, trabajo, claro, la gente desapareció con vos y todos los buenos dijeron, bueno, ya pinchó, fue, pinchó la weón. Y claro. ahora, esto es ya opinión personal. ¿Eh? El drama con Soda, a ¿Tú mucha crees que gente le molesta, afectó? weón. ¿Tú crees que Mucho. afectó la casa ese problema que hubo interno ultra? Eh, ¿Sí? sí y no. Ya. Sí, porque por lo menos por lo que yo escuché, ¿Eh? cuando con la actitud que tuvo Soda, weón, hay mucha gente que se mierdó el juego. Ya, Pero apoyando a Soda, sino cagándose los muertos de Soda. claro. Mira, Que creyó que prácticamente que todo lo que ellos, porque ellos, claro, mucha de esa gente era gente que jugaba en Nilfgaard desde antes, po, claro. no es que llegó justo en el momento para jugar con ellos. Y claro, gente que vio que todo, prácticamente que como actuó Soda, hizo de que todos los buenos, todo lo que habían hecho era como que no, era mérito de Soda, no. Bueno, Ya, bueno, yo claro, desconozco las palabras directas de qué pasó, pero entendía eso de que mucha más o gente menos. no quiso jugar más por eso. Porque decían, bueno, todo lo que he hecho por esta casa de mierda, bueno, y llega un weón y me dice, bueno, que prácticamente todo fue gracias a él. Oye, pero se acercó el Goza a decirte, oye, no sigo adelante, Sí, o la casa pinchó, sí, no, o... vino directamente y me dijo, muchachos, Ah, nosotros vamos a tener que dar abajo porque somos 6, weón, y no te prometo más de 10, weón. claro, la Así gente no que conecta, ya. con ese número no te sirve ni para interceptar, weón, así que Claro. solo damos un paso al costado. Y Y nosotros lo ahí, guayamos, esperamos que no aparezca ahí en vanguardia, pues, weón. claro, Y me dijo, no se preocupe. sí, y después, bueno, hasta el último ni se vieron ya, pues creo que No, y después el puro que seguía toda- conectado, weón, que era el que jugaba conmigo, el Jonita, que era de Templario, que venía conmigo hace muchas seasons, que se fue a apoyar ahí a los chicos de Nígar, el único que lo vi conectado al último, en la última guerra era el único, weón, no sé, desconozco no, si y había después más chicos de Nígar. está todo como nosotros nos llevamos muy bien con los de Nilfgaard porque nosotros nos llevamos, bueno, siempre estaban las puertas abiertas y querían se podían meter con nosotros, sino que no Claro, querían como casa, todo, siempre estaban las puertas abiertas para ellos. Y Soda le hizo una mala jugada bueno, a DC, pero DC lo mandó a la mierda y se lo hizo a Sumiyoshi, que Sumiyoshi es el reclutador fanático, ya, y le dijo de que los de Nilfgaard que ya Ghost no estaba jugando, que había la casa estaba desarmado, que la gente no sabía qué hacer y que estaban pensando en ver en esa vanguardia que si quería reclutarlos tenía que hacer ahora. ya. Y Sumiyoshi fue y empezó a whispear, y después Ghost desde la pega con whispeó de ese, diciendo que por qué estaban reclutando a la gente que está los pocos y nada que queda de Nilfgaard. Y ahí fue cuando que DC le explicó, bueno, sinceramente a mí me contaron la situación y yo le expliqué a DC, mira, pasó esta wea. Ya. Y se le wispeó a Ghost y Ghost dijo, "Oh, este Soda de mierda, weón". Y ahí, Y y Sumiyoshi ahí, robando esa fue gente la como última. siempre. Oye, el Sumi Ah, culiado robando gente como siempre, el culiado. no, Ladrones, el Sumiyoshi culiado. Aprendió malas mañas, weón. no, y el weón aprendió Malas mañas aprendió. reclutar al cansancio, pues viejo. Tira Malas mañas mensajes, aprendió ya. ese culiado el Sumi. Ahí, pues ahora Igual, no lo veo, no lo veo reclutando. Hoy se vienen cosas buenas, vénganse a mí. No lo no, vi reclutando más, pues culiado. Porque yo lo weá, yo lo voy a reclutar. Lo weá en buena onda, obviamente. igual yo te digo, esta season, lo que pasó en esta season, por lo menos por la gente, es que la gente, como dije, la gente de Infinity, había un mezclado de mucha gente. Ya, De pero hecho, después vamos a llegar. No te me adelantí, no me adelantí.
Vamos en el tema de Níger, vamos por paso, pucha. Ya, Ah, y bueno. bueno, y ahí se baja Níger y quedan solamente ustedes dos con Sí. Esparta y Infinity. ¿Y en qué momento, bueno, avanzó la season, ¿no es cierto? ¿Y en qué momento aparece los chicos de Diamond Ultra? Porque, claro, como se bajó, entonces se bajó Diamond, Nifga, se Níger, bajó Níger. Nipper, y nosotros decíamos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Nos vino a tirar, nos tiró pasé la tercera casa, fue Sigue Break que nos tiró. Ya. Ah, todavía no se formaba la alianza de Criminal. Ojalá, bueno, la cara de está armada, güey. Ya. Sí, 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 que bueno, ellos saquen a, bueno, que sacaran a nuestro, a Negro, sacaran a Negro, sacáramos a Niffer y metiéramos a Sigue Break que Easy Win ponía ahí. Por eso Ya. siempre me acuerdo. Pero bueno, el tema Bueno. era de que nosotros teníamos que, no queríamos, porque pues, teníamos la posibilidad. Ni, Ujú. la posibilidad de vanguardia era no. La posibilidad de Sigue Breaker, sinceramente, no tenía gracia. Ya. Y teníamos que reclutar a otro. Teníamos la Oye, es posibilidad. verdad, hay un chamar detalle. Este chismoseo así ultra entre nosotros. Es verdad que Esparta quería renegar en la alianza, confirme. Y ustedes no, o sea, yo sé que de parte de Infinity, a lo mejor no sé, pero yo creo que la mitad de jugadores de Infinity no quería renegar en la alianza. ¿Era así, tan así como se rumoreaba o no? Es que lo que hicimos nosotros fue pues, poner una balanza, se podría Ya. decir, todas las casas que no tenían alianza en ese momento. Si No, a pero vanguardia, Esparta nunca te propuso, oye, renegado, nos ha ayudado, qué sé yo. no, no, queremos ¿No? que sacamos a la colación todas Ya, las ya, casas. ya. Ah, dale. Algunos, evidentemente, algunos tenían más apoyos que otras. Pero, por ejemplo, la primera casa que salió al recorrido y que nos ¿Eh? tiró y de hecho, fue la primera, ¿por qué? Porque fue la única que vino a solicitar nueva alianza. Ya, O sea, vieron que Nipper no estaba y tiraron mensaje al toque, ya, que fueron los de Nox. ya. Nox vino directamente diciendo de que buscaba opción porque quería jugar con nosotros y bla, 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 bueno, la típica. Claro, Típica la de típica diplomacia que se hace. diplomacia. Eh, y claro, eso abrió el debate que la reunión que tuvimos, que teníamos ese mismo día, cuando fue este tema, tuvimos ¿Eh? una reunión y empezamos a barajar todas. Ya, El primero era Nox, evidentemente. El tema que teníamos con Nox es que Nox tienes la mitad de la servidor que le importa una raja y el otro servidor que lo odia. claro. Y el tema era que la gente, había un stack de las dos casas que no le gustaba a Nox. O sea, hay gente que sabíamos que se podía ir si se metía Nox a la alianza. Ya, Y también por la otra, de que en ese momento nosotros, bueno, no sabíamos bien, pero había hablado con nosotros Nórdicos BR, ya. que ellos querían, bueno, de hecho no había dicho porque nos vino a decir prácticamente que nos fuéramos de Ostaria, dejara de huear porque ellos querían hacer alianza con Ya. Renegados y que estaban viendo si podían hacerlo alianza con Nox. Mira. Y claro, Nórdicos quería hacer alianza con Renegados y Nox para hacer una alianza, pues, hacer. Claro. Y nosotros dijimos, bueno, si Renegados, si Nórdicos Verdes quiere ser aliado con Renegados y toda cuestión, no tiene sentido meter la cuchara, po, weón. Claro. La otro lado que teníamos era Fulminata. Ya. Dijimos, bueno, Fulminata eh, veo difícil, weón, porque uno no es secreto de nadie, weón, de que quiénes son los líderes de Fulminata y toda la cuestión. Y dijimos, bueno, va a llegar la llamada, weón, y se van a meterse todos en vanguardia, porque dije, no tiene caso, weón, una casa que se va a morir. Ajá. Eso era lo que nosotros pensábamos de un principio. Teníamos a Diamond que andaba dando jugo, teníamos a Tártaro que estaba estaba metido en la alianza con Ventisca. Y Ya. por descarte al final dijimos, bueno, Diamond tendrá 20 personas. Ya, y En la, renegado, pues, weón, dime, te dijeron, oye, metamos estoy renegado. diciendo, po, estoy diciendo, renegado. Al principio se temó la balanza, pero como sabíamos de que Nórdico quería hacer una alianza con Ya. Renegados y Nox, Renegado no podía ser. Ah, pero Y ustedes no querían a renegado no, pero no, pero tampoco, weón. digo, Hablemos las weas cuando como son. durante la reunión se comentó el tema de mira, Renegados, que tiene más números, tiene más todo. Son más chupaverga. Claro. Yo le dije, bueno, si quieres meter yo dije, si quieres meter a Renegado, yo no le dije, yo no tengo, a mí, mete a Renegado o no, me la suda. El tema es que tiene que saber a lo que viene, pues, no va a jugar a que.
A la suricata. No, a jugar así en la Suricata, suricata esos weones. Pues, o weón. Ya, la pelea simplemente estaba en la izquierda, listo, me voy para la derecha. Ahí al meterse la alianza, ahí ya tenía que pelear de frente con las casas, pues, weón. no, pues el tema es, eh, además, el otro tema que tenía también el tema de Renegado, que también se descartó, ¿Mm? era porque Renegados decía que solamente quería hacer alianza con Nox, Ah, con Naima. con nadie más. Si no estaba Nox, no quería hacer alianza con nadie. Oh, mira, Así que esa la eliminadísimo mandaron de entonces. uno. Dije, bueno, entonces, si van a... Estamos medio mirando, y más encima algún pone requisitos que es Claro, imposible, así, porque... y lo único que andaban haciendo era la suricata nomás, pues, weón. Así que dijimos, bueno, ya que Nox de Renegados descartado, toda la Y, alianza de y- Ventisca estaba ¿eh? descartada, Y ahí Fulminata estaba llegó, descartado, ¿eh? y teníamos, y cuando me acuerdo, había otra casa más, Ya, y Avalon, y Diamond. Y Diamond, ya habían conversado con Diamond por otro tema, ¿sabes? Había otra buena que ver, ya, habían conversado con ellos, que creo que habían, o sea, habían jugado una asedio y se pusieron a jugar juntos, y la cosa que habían conversado jugando asedio, bueno. ya. Y sí, se les dio la información que opinaban, porque no fue andando de decirles sí o no. Ya. Aparte, Mira, dijimos, bueno, los de Diamond, eh, no es como, no es por menospreciarlo ni nada, pero son gente que realmente son nuevos. En claro, ese son tiempo, nuevos en ese chicos. momento creo que no me acuerdo si estaba metido, se había metido Naya y todos esos No, hueones. Naya, creo que Naya llegó después. A pesar que Naya me dijo en la entrevista que se salió al principio. Al principio no estuvo de acuerdo y se salió de Esparta. Yo pensaba que se había salido en la mitad, de hecho se lo dije ahí. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Sí, no, Naya estaba en la casa y de hecho ¿Ya? nosotros, uno de los motivos por los cuales no querían meter a Diamond, había comentado Sparta, era porque no sabía si Naya con su agente iba a boicotear el que se metieran a la alianza. Ya. Y nosotros tiramos la data. De hecho, en ese momento tienes que acordarte de que iba a ser Vanguardia, Sigue Breaker contra Infinity y Sparta. Las terceras casas Claro. no estaban consideradas y por eso es que tampoco Genpo queríamos meter a Nox porque no se ni iba a descartar mucho. Bueno, sin contar lo que pasó posteriormente, pero tampoco era la idea de meter una casa grande con mucho número, tipo Claro. 40 buenos más, porque si no, ahí no tiene, la hueá no tiene sentido, po. Mandáis Mira. una. Bueno, habría pasado opuesto a lo que pasó en la season, pero bueno. Claro, bueno, son cosas que Contando al pasan, final, pues. le preguntamos, y Diamond fue cuando preguntamos, Diamond fue el primero en responder. Antes que todo. Que Ujú. estaba, que no, que le gustaría, bla, 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 toda la Ya, y cuestión. ahí entró Diamond ya a la alianza. Ahí estábamos, ya hablas. Oye, y otra cosa, bueno, ahí ya aclaramos a la gente, vamos como en la mitad de la season ya, gente, para que esté atento. Oye, y después, digamos, yo los veía jugando separados, los veía muy alejados de ustedes, de su macro. Sabemos que el macro que tenía ahí Ultra era para el sector de Greta y ese sector. Y a Diamond lo veía por Bombay, weón. ¿A qué se debe eso? ¿Era macro ustedes? ¿Ustedes le dijeron Es que hay o- el tema que tenía, bueno, esto es un tema interno de Diamond, ¿Ya? porque las macro, yo me preocupé de que Diamond tuviera que hacer, no digo lo mínimo en el sentido de calidad, pero sí mínimo a nivel de cantidad. Claro, porque tú sabías que eran chicos nuevos y Era, que no eran tan fuertes, claro. creo que Diamond eran 20 y Ya. pico, o sea, 20 para arriba, 20 para abajo. Ajá. Y yo le mandaba ejemplo, conquista este feudo, a este feudo, o muévete para allá, o pesca este buen de acá, o Ya. apenas este buen abra el feudo, conquístale este feudo. Claro, Si veis que vienen buenos para acá, interceptame esos tres buenos, porque generalmente los Nox abrían los feudos de a tres personas, claro. y Vanguardia lo abría de a dos. Yo le decía, bueno, a los de Vanguardia, si lo bueno es lo que hacen cuando abren los feudos, bueno, a mitad, a último momento de la guerra, bueno, no es ganar el feudo con dos personas, bueno, te tratan de hacer tiempo para que entren cuatro o cinco y te lo rushean después. Ujú. Así que creo que la mejor forma, weón, que cuando está en el último minuto, weón, interceptarlo. Aunque te revienten, weón, aunque te maten, weón, evita que el weón te abra el feudo. Ya. Y yo le recomendaba todas esas cuestiones, pero los buenos, ¿qué pasó? Que la primera guerra tomaron Mumbai. Claro, que está a la otra esquina del mapa, hay que La decirlo a la primera guerra, gente, la po. primera guerra. Es Claro, que y había que ser, Esparta, acuérdate Infinity estaban para la otro lado, pues, bueno, o sea, estaban muy acuérdate que, separados, que de hecho yo eh, me llamó la eh, atención eso, po, por eso te lo pregunto. acuérdate que Geta, Tisiba todavía estaban cerrados en ese momento. Claro. Y tomaron la cagada de Mumbai, Hexi, Tauri, le fue re bien esa guerra, weón, conquistaron casi toda esa zona. Entonces, ¿por qué? Habían Ujú. sacado a los de Ventisca, cagando. ¿Y qué pasó? Que se enamoraron del feudo, pues, weón. Se enamoraron de ahí.
no querían salir de la guerra, empezaron a hacer No, güey, misiones, ya, y después se abre Greta y todo ese sector que tenía, y no querían bueno, salir de ahí, pues, tenéis yo les macro tú y ahí ellos no querían salir de ahí nomás. Y no tú les querían salir de ahí, dijiste, oye, muévanse o no, andan no. ahí, andan puro weyando, dejen, de eso le decíamos, dejen a los de Ventisca que tomen toda la hueá, porque si lo toman ellos, nos quitan que fue esto fue la Claro. guerra, fue a raíz de eso que pasó el tema este de la. Porque nosotros sabíamos de que si ellos tomaban feudos, ¿Eh? nosotros el objetivo, o por lo menos mi plan, era dejar que Ventisca conquiste la mayor cantidad de posible y evitando que lo tome Criminals para Claro, los últimos 15 minutos, o rusharlo y borrarlos del mapa. claro. Y conquistar la mayor cantidad de feudos posibles para el martes. Ya, y Pero los ¿qué de Diamond pasó? no se querían mover de ahí. Los desviamos, se empeinaron en la zona y No, Ventisca en vez güey. de salir se quedó ahí, pues bueno, y quedó en 5 feudos. Y después, Claro, cuando al final de la guerra, como estaban peleando con Ventisca, en claro. diferentes Hexi, me acuerdo, en Moonbay, Tauri y Nanlow, que después llegó, como estaban peleando los dos, llegó Vanguardia con 5 personas, weón, y le quitó toda la web, No, la avanza. porque no Y te tú, está pegando. bueno, y después de esa guerra no conversaste con ellos, Ultra, no le dijiste, No, oye, yo Cabro, ya tienen que dejar conversaba la con wea ellos. ahí, weón, Sí, nos no. pasó esto otro, o no le De hecho, dijiste por nada. ejemplo, pasó un tema, que en una conversación que pasó después con toda la alianza, ¿Ya? porque cada uno estaba haciendo como un poco como Lo que cada uno lo quería. debería, po, lo que Ya. da la web. Y de ese dijo en una reunión, dijo, cabro, vamos a hacer esta weá no está funcionando porque cada weón tira un tiro para cualquier lado. Claro. Y me tiró toda la pega a mí, weón, que me encargué yo de hacer la macro en guerra de todas las casas, de toda la Ya, alianza, de las tres. Yo me movía de entre Discord, dándole órdenes cuando tenían que ir, que tenían que hacer, weón, toda la weá todo el rato, weón. ya. ¿Te hacían caso? Sí, los de Diamond hacían caso. Hacían Espartan no caso entonces. los de Esparta, se Tema trataba como especial. eran. No, no, Tema no es que especial, ¿o no? no, no es que tema que fueran especial y nada el tema. Es que lo que tenía Esparta, a diferencia de Diamond, es que Esparta tenía objetivos, por ejemplo, hablando del tema del caso de Guetta, Ya. el objetivo de la Guetta, tampoco le Oye, voy a decir, hablemos de Guetta, weón. ¿Qué pasó en Guetta? El Guetta, corrígeme si es mentira lo que sé, o lo que sabemos. Guetta tenía ahí un macro de hacer misiones para después que la conquistaran, leviarla al tiro a nivel 6, ¿no es cierto? Y así asegurar el ataque a Anglia. ¿Correcto hasta ahí? correcto. Ya. Y esa Guetta, una vez que la conquistan, no sé quién la conquistó, ahí tú me decís quién, queda a cargo de Esparta, ¿o no? Sí, Esparta no podía perder Guetta porque si no te cagaba el macro directamente, sí, ¿no? Ultra. sí. Contémosle a la gente qué pasó ahí. Mira, pasaron dos cosas. Bueno, se podría decir que son tres. Se hizo ¿Ya? un sistema de defensa de Guetta, porque Guetta era el núcleo. Y se hizo un Claro. sistema de defensa en base a capas. Ya. Eh, ¿Qué es lo que era? Diamond estaba en la zona de Mumbai, así que ese bueno no lo consideraba. Lo Todo lo que contamos. era la zona en lo que era la zona que era lo que antiguamente era de Ventisca, iba a ¿Ya? ser enemigo. Lo tomara quien lo tomara, no importara. Va. La zona que está al medio, que Ujú. sería desde Coman hasta el pueblito de mierda de Gansi hasta Ya. Yunlai, toda Ajá. esa zona, incluyendo, bueno, Saifu no sé, Ya. iba a ser de Infinity, pero no con el objetivo de Infinity de quedarse con él y nada, era simplemente conquistarlo, Claro, defenderlo, si se mantener. pierde, no Claro. importa, hacer tiempo, hacer tiempo. Claro. Infinity se iba a inmolar contra el enemigo, contra quien fuera. Ya. Y Esparta tenía que mantener gente, tomar, conquistar Geta, Tisiba y Ya que la ciudad que está al lado. los chicos querían tomar Saifu. Ya. Bueno, ya, ellos quisieron hacer la hueá con esta mujer. Coman O era sea, como. esa era la misión, pero ellos también, aparte de tomar Guetta y Y, Tisiba, querían tomar Saifu. y yo les dije a Esparta que tenía que dejar en todo momento 10 personas en Geta. Por Claro, último, me dije porque yo, Guetta no se podía perder, era no, por como, era último, la ciudad clave, pues, weón, para su y alianza. lo bueno y malo que tiene Geta es que para ir a Geta se nota Ya. cuando vas a Geta. Porque la Geta es la ciudad más apartada de toda la zona. Y para cualquier enemigo ir a Geta, más todos los feudos que están alrededor son de nivel 9. Así que para ir a Geta tú tienes que tomar un camino. Y ese camino tú lo ves desde el pueblo neutral, weón, arriba de la Ya. colina, weón, veía al weón corriendo hacia Geta, weón. Ya. Yo le dije, si no puedes dejar 10, weón, por último deja uno mirando.
¿Qué pasó? Que nos atacó Sigue Breaker, los ¿Ya? hicimos mierda, peleamos de nuevo, los hicimos mierda de nuevo, ¿Dónde fue eso? ¿En en, qué? en, Khan- en Kashgar, que no recuerdo si fue Yulai o Ya, Minyan, ya, y ya, después ya se fueron para abajo, se fueron a atacar a atacar a un Saifu. ya. Y nosotros le avisamos a Esparta que Esparta. Esparta quería defender Saifu. Yo pensando en todo momento de que iban a tener gente en En Geta, Greta. po. Yo Claro, que tomaba no, Geta no. como que estaba gente, había gente. ¿Qué Claro. pasa? Defendieron con el dolor del alma, weón, pero defendieron Saifu. Les ¿Ya? costó, sí, ¿Les porque no eran, costó? no, sí, porque tenían gente con full caballería, como andaban dando vuelta con caballería. Y Ya. sabes que defender con full caballería no es lo mejor del mundo, po, weón. No, no. Así que les costó, la cosa es que lo defendieron Ya. y quedaban ¿cuánto? 20 minutos, 10 minutos, no sé cuánto queda que estaba a punto de terminar la guerra. ¿Eh? Y me dice a mí los de Esparta que van a rushar a los hueones estos hueones de ¿Avalon? Ventisca, po, weón. Ya, ventisca. A Ventisca lo van a rushar y empezaron a Ya. conquistar por abajo, por arriba. Y yo le comenté, weón, ten cuidado con Sigebreak. Y Sigebreak cuando se movió, se fue hacia Geta, po, weón. Ya. Y empezaron a conquistar feudos. Nosotros estábamos también conquistando todo. De hecho, nosotros siendo poquito, porque en ese momento éramos 26, Ya. teníamos conquistado todo el norte de Onlian, pues cuando le Ya. habíamos sacado a Vanguardia. Vanguardia, bueno, había arrancado del mapa, pues desapareció del abismo. Recuerda que ese tiempo justamente estaba Siege y Vanguardia, no estaba no todavía. Ya. Y le habíamos ganado, le habíamos sacado la mierda, lo habíamos echado cagando. Así que estábamos tranquilos, bueno, de hecho estábamos tomando los politos que están a pasado Gans y estábamos tranquilos. De chill. De repente ¿Eh? abren la caga de De Guetta, weón. Guetta. Quedando como 5 minutos. Ya. ¿Y los de Esparta estaban ahí, se me supongo los días, o no? Y cuando veo que entra, y llega Esparta diciendo, viejo, weón, ¿quién está defendiendo Guetta? Y le dije, pero weón, si vos tenés que estar defendiendo Sí, Guetta, weón. vos Y el, tenés que y el, defender y el grito Guetta. a todos los weones que están en Infinity que vayan a defender Guetta, po, weón. Ya. Y en ese transcurso de como locura de esa, se metieron uno de Esparta y dos de Infinity a defender el feudo. LOL. No, no, me equivoqué en una cosa. El feudo de Guetta lo había abierto el de la corte, Ya. el mondongo, este weón, y ya lo habían matado. Ya. Y ya estaban ahí holdeando el feudo, pues, estaban holdeando el Holdeando feudo, el feudo. holdeando el feudo, cuestión. Y de golpe, weón, entran los 15 De Sea Breaker. ahora me acordé, entraron de golpe los 15 los de ¿Eh? y estaban los de Infinity, que eran, que no recuerdo quién eran los dos buenos que están en fin, ¿Ya? dos personas contra 15 weón, defendiendo, weón, el centro, pues, weón, desesperado, weón, defendiendo como no lo dejaban subir por la escalera, por las dos, cada uno LOL. está en cada escalera, weón, evitando que los weones suban. Oye, ¿y Esparta nunca apareció ahí, Y weón? el, y el de Esparta FK, weón, LOL. Bueno, estaba con termina el asedio, pierden Greta, ¿verdad? Y después en la pero reunión, ¿qué pasa en la reunión no, Ultra? Me porque imagino la reunión de alianza. falta el factor más importante, más allá de Guetta, ¿Eh? que al final Guetta valía harto, pero no era tanto lo que valía a comparación ¿Ya? de todos los feudos que teníamos en ese momento. Pero como toda la Claro. gente, cuando vimos que echaron los 15 de Siege Breaker al feudo y éramos tres, ¿Ya? demasiado los chicos que estaban dentro de Guetta de gritaban de que tenían al weón que estaba a cargo el único de Esparta que estaba FK y estaba con camellos parados sin hacer nada, o sea, estaba en respawn. LOL. Eh, ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era no, después? no me acuerdo quién era, weón, sinceramente no me Dan acuerdo. nombre, ¿quién No me acuerdo, era? viejo, sinceramente no me acuerdo. Sí, creo que los de Infinity eran chicos míos, pero no me acuerdo quién era, weón. Ya, ya, ya. Porque los buenos que habían entrado uno con infantería y el otro había entrado, bueno, los dos habían entrado con infantería y caballo, que andaban dando vueltas. Porque estaban tomando el pueblo justo que está justo arriba. El pueblo Ya, que pues, está todo. ¿y qué pasó A la cosa después es de que qué? ahí cuando pasó esa weá y estamos todos cagados, ¿Eh? todo Infinity quedó entero con pequeño grito, con todos los buenos pasen corriendo al Lean, weón, dejen la weá que tengan, weón, y saquen Toda caballo y todo. Greta. Weón. Y claro, en ese transcurso de hacer eso, los de vanguardia, la típica, weón, a la suricata, weón, abriendo los feudos de a uno, y como nadie está todo corriendo hacia abajo, de una o dos personas nos quitaron todos los feudos del Qué norte, cagazo, weón.
y creo que los de Ventisca quitaron algunos otros feudos Ya. de los que tenía, que estaba tomando Esparta. O sea, evidentemente los defendieron porque otros buenos se salieron todos, porque Esparta también empezó a correr para allá desesperado, pues. Claro, pues me imagino. Oye, y después ya termina eso, ese asedio, y en la reunión, ¿qué pasó, weón? ¿Hubieron puteado ahí, Ultra? Eh, ¿O no? a ver, La verdad, weón, dirá. yo lo dije de manera muy, muy directa. ¿Ya? Yo les dije, cabro, yo les dije en todo momento que Me tenían que tener. cagaron en el macro, le dijiste. No, 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 no. Yo les dije, el objetivo era que tenían que defender Guetta, po, weón. Yo les dije, no sé qué, cuál es el. Además, si van de Saifu y van para Guetta, se nota el tiro, weón. No necesitáis 10 personas mirando, que un buen. Es más, dijo. Y le decía, es más, lo que tú tardas desde Saifu a Guetta es más de un minuto Claro. en trayecto. Pegáis el grito de que van hueones para Guetta, los hueones que están dentro de Guetta los cierran, weón, y le cierran el feudo en la cara, po, weón. Claro. Y queda. Y claro, pues yo le decía, pero viejo, pero ¿cómo es posible que no hayan dejado ni siquiera una persona protegiendo su único trabajo? Porque ¿Y Saifu, qué te decía Esparta ahí, weón? Bajo, porque hablemos las cosas como son. O sea, era la responsabilidad de Esparta cuidar eso y la gente no, no pero, estaba. ¿Qué excusa o qué explicación te daban? no, pero, al principio, la primera vez que casi, bueno, que iba a decir, pero se arrepintió, ¿Eh? no estaba echando la culpa porque supuestamente nosotros no le habíamos avisado de que venían 6 ¿Quién CGB, te está echando la culpa? ¿Quién? los de Esparta. Ah, lo de Esparta. Estaban pensando que nosotros no le habíamos avisado, aunque nosotros todos los buenos dijimos que, bueno, que le habíamos avisado. Cada movimiento que hacía CGB que yo ya le había avisado antes de la Jugaban en un Discord de la Alianza, me imagino, ¿no, sí, Ultra? sí. Y yo le avisaba para dónde iban, qué es lo que iban a hacer. Y dije yo, mira, seguramente con ataque en Saifu seguramente te van a atacar, van a ir a atacar Coman o te van a ir a atacar alguna otra weá. Claro. Oye, y Ya eso les costó Ultra estar leveleando y subiendo nivel hasta el último. Y con Cueva ganaron 50 puntitos nomás, pues, weón. Por ese eh, cagazo. Tuvieron no, que pero es que lucharla y transpirar más, weón. el tema, después digo, el tema de Guetta fue un tema, pero el otro, porque el otro tema que también tuvimos, que ¿Eh? a raíz de todo, lo de Guetta desencadenó una Claro, cadena de eventos. desencadenó. Claro. Sí, por ejemplo, los de CQB que después de atacar esta cuestión, antes de que tenga la guerra, abrieron Tisiva y ¿Ya? hicieron lo mismo, se fueron a meter todo a Tisiva y estaba toda Esparta defendiendo Tisiva. Pero con lo que pasó en Guetta, weón, mucha gente, el mismo Se Esparta decía, weón, calentaron. se desconectó directamente, pues, weón. Claro. Oye, ¿y Tisiva la ganó o la perdió Esparta? No, la perdió Esparta, pues La perdió creo que también. cuando terminó la guerra, weón, eran 16 weones, 18 weones, se habían desconectado todo, weón. ¿Quiénes se conectaron? Se conectaron los de NA? También me imagino yo que los que se fueron a NA habrán ido, no sé, pero la cosa es que me contaban después de que estaba defendiendo la wea con 16, pues, weón. Y Piri Oye, estaba desesperado defendiendo todo lo que ¿eh? podía defender. Cambiando tema, esa web de NA, que te toqué el tema y me acordé. Es verdad lo que pasó con Caraza, que entró a calear a Anglian y empezó a calear sobre el Caler que tenían tú, que. ¿Cómo se llama el Case? No, ¿El que Case estaba caleando? se estaba cayendo. Claro, Pero y no lo entró a hueveaban. calear sobre el Case, weón, y quedó la cagada. Cuéntanos un poquito, si es que es verdad. O sea, yo lo sé, pero cuéntanos tú, Sí, weón. no, sí, hubo drama, pero el tema no era, o sea, irónicamente, el tema no era que caliera mal, porque Ya, el Case, el problema que tiene es que Case se desespera bajo la presión, demasiada presión. claro, ya, Demasiada gente hablando al mismo tiempo, demasiada mierda tirando, Case se traba. ya. Porque Case, bueno, lleva caleando, pero Case le gusta calear más chill, más tranquilo. Más tranquilo, claro. Tranquilo, no, y claro, aquí se desesperó. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Caraza? Que si bien las cal que estaba dando no estaban malas, era la forma que estaba Ya. caleando la que ¿Por chocaba. qué? ¿Por Porque qué? no dejaba hablar a nadie más, porque estaba hablando por sobre todo el mundo. Y la No, la gente empezó a cuestión. mierdarse, Claro. porque el tema, porque evidentemente la mayoría de parte, tanto de Sparta como Infinity, que lo conocen a Caraza, Sí, saben cómo es, y mucha gente se molestó más que nada que pasara a llevar más allá de que caliera bien o mal, era que ujú. pasara a llevar al otro weón. Claro, obvio. Y lo peor Oye, aún es que ¿y es verdad que lo vetaron de entrar a otra guerra de Anglian, a lo menos a Caliar? no, no, no. Nosotros lo que le dijimos cuando hablamos después con el tema en Esparta, nosotros le dijimos, si Carranza quiere calear, está bien, no se le va a negar, puede venir a las Claro. tonto, pero tiene que calear tranquilo, po, no tirando mierda, po.
Porque, no ejemplo, no es como Gofito, que Gofito calea fuerte, pero Claro. Gofito calea fuerte, po, weón. Es así, Es pues. directo, Claro. todo que estoy haciendo esto, Y porque, te putea, claro. Sí, sí, sí. claro, es su forma de calear. Pero Caraza estaba caleando a tirar mierda nomás. No, Con no lo buenas cal, vi. pero mierda nomás. Por ejemplo, Mierda. una estrategia que había que los chicos estaban Eso. cuestionándole, que Dino, habían a qué comentado, te refieres con mierda, eh? por ejemplo, una cal que habían hecho que era poner, se habían puesto adelante, el centro de Alien, se ¿Ya? habían puesto adelante. Bueno, yo comento esto. Yo lo que estoy contando es lo que me contaron a mí, porque yo no estuve en esa serie, como yo Ya. estaba a cargo de la macro, que estaba a cargo de todos los buenos, y a Alien yo lo dejo a los buenos defendiendo, y de Ya. repente bueno, ese también fue otro tema con, con Guetta. Pues esa fue la guerra siguiente, Ya. con Alien Concept. Pero bueno, el punto central de esta mierda era ¿Mm? que se estaban pisando los cal, no se estaban gritando mucho, cada vez la gente se estaba calentando más, y para ¿Ya? evitar todo este drama, toda esta explosión de mierda, eh, se metió mano. Yo traté de, no, y de hecho, eso también fue otra. Cuando yo entré al Discord y estaban, eh, La cagá. había terminado el asedio ya, el primer asedio había ¿Eh? terminado, yo llegué para calmar un poco el agua, porque justo ya le habíamos quitado la influencia a Sige Breaker, por lo cual no podía atacar al Lean. ¿Ya? Dijimos, yo entré a decirle que de hecho creo que los chicos me dijeron que lo que más les molestó fue eso, más que con el tema de casa fue con el tema mío. Cuando yo Ya. entré a decirle a los cabros, baje las revoluciones, no pueden atacar al Lian ahora, así que relájense, vean en qué se equivocaron, toda la cuestión. ¿Ya? Y Caraz empezó a decir, no, no, weón, dejen de wear, ustedes no saben jugar, weón. No, güey, así le decía. Y bueno, sí, bueno, se empezó a tirar mierda para Ah, todos lados, no, es que tenemos que empezar a abrir la pestaña de... Mientras yo estaba hablando, él estaba, y de hecho, después me dijo, Ultra, no, weón, te muteo. No, y ahí le fue no. Ahí quedó la cagá. no, ahí le metieron un petardo en el culo a otra gente, bueno, y Claro. Ah, terminó. a mí me han dicho que lo habían vetado, que no entrara más a Caliar Anglian y que No, tampoco ya iba a entrar a ayudarlo a ustedes, entre comillas. O sea, no, no prestaban más a su gente, pues ahí la gente que venía con Caraza no se iban a tener más a ayudarlo a ustedes, ni siquiera Esparta, creo. Y no, después, a los días después, la gente ya no conectaba, pues, no conectaba, todo su no, grupo no conectaba. Y no, después me enteré, porque me lo contaba Sodita, que tampoco estaban en el Discord, ellos jugaban en su Discord, pues, weón. sí, no ¿Qué sé, me yo sabéis de eso? en una yo tengo yo los vi, creo que fui hay uno de los chicos que yo lo vi, que ¿El estaba con Discord el de disco, Taco? estábamos en plena guerra, bueno, y estaban jugando Rust, creo que era. Y dije, bueno, aquí algo pasó, bueno, porque claro, Claro. si están todos los buenos jugando otro juego, bueno, y están en plena guerra, bueno, ya estos buenos ya no. No van a ir a jugar, no van a ayudar. No. De hecho, agradezcan que estaban en Esparta, porque es de ese culiao, No lo hubiera la votado última, cagado. la última guerra, con la guerra de esta del sábado, ¿Eh? bueno, limpieza total, amigos, las pelotas, todo fuera, El que no todo venía, fuera. obvio, claro, todos los buenos fuera. Mandó la guadaña, bueno, empezó a quiquear hueones, y amigos, gente que habían optado, todo para afuera, patar la raja nomás. Oye, ¿qué pensáis de parte de los aliados que teníais tú que estaban divididos dentro, weón, que tenían conflicto interno? ¿Sabíais de eso tú? ¿Estás Eh, enterado o...? sí, no sé que habían tres facciones dentro de la Ya. casa. Está la ¿Y qué pensáis de facción. eso que de esas facciones, según nos cuenta la gente, no estaban en el mismo Discord Ultra? ¿Qué pensáis? Nada que ver en todo caso. Es que por eso te digo, Esparta tiene el tema de que se juntaron tres: aceite, petróleo, weón, y agua, weón. Claro, Se juntaron todo, no lo funcionaba. combinaban. ¿Por qué? Porque cada uno tenía un objetivo diferente. La mayoría de los chicos, yo lo sé por parte del mismo Principito y por encima lo sé, que ellos querían divertirse. Pero había un grupo que quería divertirse contra alguien fuerte. Claro. Y había otro grupo que quería divertirse contra alguien fuerte y ganar la CIS. Cada uno requisitos para anterior. Y claro, cuando iban fallando los requisitos, el primer buen balón se iban saliendo, otros buenos no querían jugar, y así. Oye, cuando yo Y entrevisté también, también a los chicos, lo otro que decían que siempre les ganaban a ustedes y que eso les bajaba la moral a ustedes. Así, Ultra, ¿tú lo veis de esa manera, según no, ustedes? las veces que Pues perdimos yo he hablado con los chicos de tu casa o sea, lo que me hablaban los chicos de tu casa tiene otra percepción de Esparta. Esparta me dice que no, que prácticamente eran los mejores que ustedes y que prácticamente el pelear entre ustedes como que le afectaba psicológica o mentalmente.
es así. Yo Mira, ¿los de Esparta o los de personalmente, Infinity? lo que me Los de contó Esparta Sodita, verdad, es mi amigo, lo quiero mucho, pero yo tengo otra percepción de los chicos de Infinity. Tú sabes pero ¿cómo? que ¿Estás hablábamos ahí hablando con los chicos. de la situación de Infinity o la situación de Esparta? No, de Esparta, lo que te Que estoy Esparta, diciendo. Que mira, lo que Esparta pasa era es como que, más fuerte que ustedes, lo que plantean. mira, por ejemplo, nosotros, bueno, hay una cosa que dejar en claro. Infinity tenía veteranos, sí, pero la mayor parte de la gente que jugaba no eran veteranos. Había mucha gente que no digo que sean malos, porque no lo son, Ya, pero no son gente que tiene 4 seasons arriba, todavía se manda la cagada de poner las picas al revés, por ejemplo. claro. Vi un weón que tenía la cagada, que un ejemplo, que un weón venía en el enemigo, weón, y venía, estaban con los húsares, y en vez de cargar contra los húsares, weón, cargó contra la muralla, po, weón, así. Todavía había gente. Infinity tenía muchos, los que estaban a cargo de la casa eran puros viejos de mierda, porque sí, Ajá. genátrico como les decía al cabro, pero había mucha gente, ¿no? Había mucha gente que había sido que cuando se creó Infinity, mucha gente de diferentes casas quiso venirse a nosotros, precisamente porque nosotros cuando lo jugamos les enseñamos a jugar. O sea, le decimos, mira, tenéis que hacer esto, no ¿A tenéis que quién? hacer ¿A los esto de Esparta otro. o, a la gente de su casa? Los que estaban en Infinity, o la gente que entraba Ya, con ya, Infinity. ya, 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 Por ya. ejemplo, le decíamos, mira, cuando armáis una ratonera, cuando veis una ratonera al frente con escudo, pica y otra wea, tú lo último que haces, weón, es tirarte por un lateral o al frente, weón, a asediarlo porque vas a morir en el camino. Ni siquiera vas a llegar, vas a morir en el camino. Y si tiráis tu Ya. tropa, te van a hacer mira también. Tenéis que flanquearlo, tenéis que hacer esto, tirarle sería un arma a distancia, tratar de pegarle al héroe para que obligar al héroe que se mueva. Y es más, si tú ves que son armas, por ejemplo, tipo martillo, ¿Eh? y tú tienes un CC seguro, como la HP, la cimitarra, el asesino tú vas a empujar la tropa, lo tientas al héroe, y cuando el one se tire a tipo mentalidad de martillo, van a romper todo, lo cagáis. Y te ¿Eh? sacáis y te fijáis que chucha es, pues si te fijáis que el escudo, sabéis que podéis pushar porque el escudo se va a morir. Porque el escudo se va Claro. en 3 segundos. Y así, ¿Ya? explicando tips y toda la cuestión. Evidentemente, eso fue, estamos hablando de al principio mediado de juego, porque después ya Claro. ni los viejos ni los nuevos llegaban, pues no Pero tú llegaban, pues. consideráis eso que Esparta era mejor que ustedes? Así te lo pregunto directamente. En lo que es Según ellos, sí. Por eso te lo pregunto a ti. en, mira, yo lo considero de que cuando está en los mejores momentos de las dos casas, ¿Eh? en ataque por lo menos, Esparta no, o sea, Infinity era un asco, weón, me ataca como la mierda, weón. Porque yo lo Vamos, único que veía, ¿te acordás que te lo bien comentábamos entre nosotros? Y lo único que veía, yo te decía, oye, bueno, yo veo a Esparta igual que Templario, o sea, los 40 o 30 o 50, no sé cuántos eran, encerrados, todo en un feudito. Y yo veía sí, no, solamente pero A Infinity que salía a tomar pueblo, conquistar pueblos, y Esparta no figuraba hasta el último, ya que cuando ya veía que no le podían abrir nada, ahí recién como sí, que no, pero se liberaba Esparta, bueno, es así, bueno, se encerraban todos hay en que una ser, casa para poder ganar. en ese punto hay que ser honesto. Infinity jugaba con la casa dividida en dos, una Sí, que defendiendo me y una contas, atacando. sí, 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 Defendiendo y atacando. claro, Los tries que tuvimos de casa contra casa, Infinity, por lo creo que nunca ganó, creo que no ganamos ninguna, o creo ya, que habremos ganado una contra Esparta, ya. porque era toda la casa contra toda la casa. Ujú. Y yo digo, nosotros, Infinity, en ese momento estaba atacando como el hoyo. De hecho, Ya. Infinity nos atacaba bien, ¿por qué? Porque había mucho buen, era, como dije, era un mezcladillo muy entre muchos buenos, esperaban mucho de este buen de acá, y este buen de acá esperaba mucho de buen de acá, y ninguno de los dos Claro. cumplía lo de la perspectiva del otro, y se mataba y morían los dos, pues, bueno. Y era un desorden medio complicado de manejar, pero en lo que es calidad, ¿Eh? ¿De jugadores? calidad uno v uno, ¿Eh? yo creo que Infinity es superior, en calidad de jugar contra jugador, por lo Vale. menos. Pero en el conjunto de toda la casa, Esparta era mucho mejor que Pues Infinity. yo voy a decir, voy a contar una infidelidad. Yo sé que los de tu casa decían que pesa la mochila y se referían a mochila con Diamond y con Esparta. ¿Tú consideráis que era mochila? Te lo pregunto a Es ti que ahí directamente. pasó un tema. Cuando se metió a Niflar en la casa, se declaró, o sea, DC dijo unas instrucciones al principio de la season muy ¿Ya? claras. Nadie en mochila y la mochila no sirve. Claro. Y por eso que cuando empezó a Niflar a bajar los números, ellos mismos se decían que sabían que eran, o sea, aquí no es jugar a ser el santo, po. Todos saben que cuando son 12, 20 personas, menos de 20 personas, eres mochila, po. ¿Eh? Y menos ¿Ya? si una alianza son muchos. Y pasó con Diamond, que a Diamond se le comentó, Diamond, si tú vas a jugar con nosotros,
está bien, no te estamos pidiendo que mágicamente aparezca con 34 o 40 buenos, pero si te Claro. dan algo, hacerlo y tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Ya? Pudo, si te hay ayuda, pídela. Si te hay entrenar algo, pídelo. ¿Y con Esparta por qué dicen que la mochila, weón? ¿A Esparta de mochila? ¿Por qué ¿Eh? Esparta? Bueno, el motivo de que se le diga O mochila sea, es lo más pregunto, porque... un tema más despectivo, más que nada, Ah, ya, ya. de algunos muchachos. Ya, 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 ya. Pero lo que sí provocó de que la gente se quejara de que podían llegar a ser una mochila, pues digo, ¿Eh? yo escuché que era gente mochila, pero tampoco fue una onda de toda la casa diciendo, no, que son una mochila, nada. Claro. Al que sí le acusaron de mochila en su momento fue a Diamond por el tema de que se quedaron metidos en Mumbai sin querer salir de ahí Claro. y no seguir la macro. Por ejemplo, había una macro que tenía que estar en Tierra de Nadie, tenían que conquistar 3 4 feudos que tenía Criminals, Nox en ese ¿Eh? momento, y después saltar a Ugolia a vacilar, ¿Y nunca fueron? y se quedaron en tierra, ahí en Tierra de Nadie, con Weyando. Ya, pues, Creo pero que cuéntame la weá de Esparta, weón, ¿por qué decían mochila? ¿A qué se referían? el, el mochila porque eh, cuando se necesitaba expandirse, conquistar muchos pueblos, mucha mierda, ¿Eh? Esparta lo iba haciendo de a uno, Sí, o de a es dos, verdad eso. Sí, es de a verdad. dos, de a dos, Y, moviéndose. y tenía a todos Y, los demás encerrados en una ciudad a y defender. muy Menos en cerca, Greta, o sea, hay que decirlo, se metían en cualquier otro feudo, metían los 40, pero en Greta no metieron a ni uno, no me la conté. no, pero que el de Guetta fue un tema puntual, po, pero a lo que refiero yo es que cuando a Esparta se le pedía, por ejemplo, conquista esta ciudad, esta y esta, el vuelo iba ¿Ya? haciendo de a uno, LOL. todas. En cambio, Infinity claro, a veces te metía de a 5, porque yo los tribuyo siempre por partes. 5 ¿Eh? para allá, 5 para acá, 5 para acá. Una parte, vos ándate para allá, ándate para acá. Que me Tratando de defiendan, asegurar, claro, que me defienden. ¿Cuántos son? 10. Dos partes se meten a la wea a ganarle. claro. Y Oye, yo los contra. cambiando de tema ultra. ¿Mm? ¿Por qué se bajó Diamond, loco? ¿Sabí? ¿Te lo dijo? ¿Conversaron con ustedes? Pues la gente se pregunta por qué se Sí, salió los Diamond de la Conqueror. alianza a ustedes, ¿eh? Yo creo que ellos Fue- se dieron cuenta y dieron un paso al lado. No, Pero no, tú no, no, sabís, no, no, no. tú sabís la verdad, pues. Cuéntanos. O No, cuéntale a la digamos, gente por qué se salió perdón, Diamond de la alianza. bueno, esto fue un, ¿cómo se le llama? Un aceleramiento, bueno, innecesario. ¿Ya? Cuando pasó el tema de, porque cuando nosotros el que principalmente nos jodió para el tema de la era, no sé si fue calculado o no, pero principalmente el que nos cagó fue la unión entre Vanguardia, o sea, entre Ventisca y Renegado. El Renegado Ya, específicamente. Porque los ya. feudos que supuestamente iba a tomar Esparta, se la estaba defendiendo Ventisca y lo estaba atacando Renegado. LOL. Y Ventisca, los feudos que tenía Ventisca y que atacaba Renegado, no se los defendía. Y los feudos que tenía Renegados, Ventisca no se los atacaba. O sea, todo fue Ya. los dos buenos digo, no sé si fue intencional o no, pero los dos ¿Eh? buenos se preocuparon de que Ventisca que Esparta no conquistara ni una wea. Mira. Pues digo, no sé si fue intencional o no, pero afectó. Y que el tema es que ¿Ya? como Renegados tenía muchos feudos, y Diamond, a pesar de que hizo una defensa de puta madre en Barún, ¿Eh? que a todo esto Barún le ganó a Demigod y todos esos weones le ganó, weón, le sacó ¿Ya? la mierda siendo menos. Y después de ese break que tuvo que volver a Lian a cambiar tropa, weón, para poder ir a atacarle la wea con toda y fue, le atacó con toda la casa, weón, los hijos de puta, weón. ¿Está bien, pues, Esparta, weón? weón, los de Diamond, weón, no eran ni dos, no Ya, eran pero no 16. los desviemos. ¿Por qué se salió Diamond de no me Pues, desví la a raíz de conversación, weón? eso, a raíz ¿Eh? de eso, se planteó la idea. ¿Qué hacemos, po, weón? Porque ya la Conqueror ya no la podemos conquistar, porque no tenemos ¿Mm? influencia para ni cerca, porque nos Ja. faltamos 5.000 atrás. Y Esparta había sugerido la de que que era como una idea comentarle a, porque no se había hablado ni siquiera con Renegado, era de ¿Ya? meter a Renegados en la alianza. Como había Y vos estáis mostrando los dientes con esa idea, me imagino. que yo le decía de que antes de hablar con cualquiera, le preguntara a Diamond, por si Ya, Diamond es de tercera casa. Y Diamond, yo decía, Diamond tiene dos opciones. Decir que no, y se acabó el tema. claro. Porque yo en ese momento yo estaba bastante tema de que la season, aunque tuviéramos porque aún metiendo renegados, íbamos a estar ¿Mm? como 1500 abajo. Ya. Y hijo, los cabros van a subir los feudos, weón, y cagamos, Podría pues, ser, weón. y podría ser. Al final vaya a perder, vaya a echar a Diamond, ¿para qué? Para que queden las mismas, pues, weón. Claro. Y yo le dije, weón, antes de que penséis cualquier wea, antes que planeéis conversar con quien chucha sea, habla con Diamond, weón. Pregúntale a Ya. Diamond. Y justo tuvo esa reunión, hablamos yo le dije a Diamond, le recalqué, esto es una idea.
Si no te gusta, di que no, y se acabó el tema y seguimos como si Ya. nunca había pasado nada. ¿Y qué Y pasó ahí? nosotros, ¿Se molestaron? ¿Se molestó el live? y los buenos pensaron de que si ellos decían que no, tenían que salirse de la alianza. Ya, mira. Y los buenos se salieron de la alianza. Porque dijeron, No. le pusieron ahí mensaje y pusieron, no, bueno, es que el Diamond quiere seguir como casa, por lo cual no queremos, si quieren meter a otra casa, usted nosotros damos un paso al costado. Y yo le puse Y, ahí, viejo, tenés que decir que no, no tenés que salir de la alianza. Y me puso o una sea, carita triste. y se salió nomás. Y Y ahí, salió de o la sea, alianza. por ese motivo se salió, digamos. Salió, digamos, Mira, por un error, un error. Yo le pregunté si quiere, podía volver. Y claro. después me dijo, que no, que después habíamos conversado los tres, sí, una verdad. Le dije yo. La season, lo que es la Conqueror, está perdido. Los de Sigue Breakers son demasiados, los de Vanguardia son demasiados, los de Nox son demasiados. Somos muy pocos, la gente nuestra se está acá, en vez de aparecer más, son cada vez menos. Y ¿Dejó de conociendo conectar como. a la gente en tu casa, Ultra? O ¿Mm? sea, yo sé que sí, dejó de conectar muchos playas. Sí, pues después al Pero ¿por final de qué la última dejaron de carrera. conectar Ultra según tu punto de vista? ¿Por qué tú crees que tanto análisis? Ah, no, te la hago mejor la pregunta. ¿Por qué tú crees que en Esparta, bueno, ya sabemos lo que pasó con el grupo Caraza que dejó de conectar porque se sintieron, tocaron al que lo llevaba, no sé, a Sor Caraza, lo tocaron y la gente se molestó y dejó de conectar. Pero también hay otra gente que dejó de conectar en Esparta Infinity. ¿Por qué tú crees que pasó eso, Ultra? Que la gente no conectó Dos, más. dos motivos principalmente. ¿Eh? Podrían ser tres, pero es que la tercera yo Ya. sinceramente, Pero tirémoslas, pues, weón. voy a partir con la tercera. Ya. Los chicos que buscaban contenido. ¿Eh? Esparta y Vanguardia, o sea, Esparta, Sigue Breaker y Vanguardia, yo creo que esta debe ser la única season en la que ganaron sin hacer nada. Ajá. Sin Literalmente sí, jugar. está muy Literalmente, fácil. literalmente no jugaron. Toda la season, desde la tropa violeta hasta la tropa dorada, casi cuando estaban abriendo la Conqueror, los buenos no hicieron nada. No atacaron a nadie, no jugaban con nadie. Y si jugaban, si atacaban una vez y después no aparecían más, no sé qué chucha dentro subió. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Mucha gente se frustró porque estábamos peleando contra, podríamos, por ejemplo, yo me dediqué mucho en ese momento, cuando estaba medio complicado, a buscar el 15 de 15. Pero la gente Y no, tampoco quería, hay que decirlo, Ultra también no quería darle contenido porque encontró muy cabrones lo que hicieron Sparta e Infinity de haber juntado todos los veteranos que estaban en Sparta, todos los veteranos que estaban en Infinity y más encima las dos casas que tenían más gente en ese momento cuando empezó la season o estaba por arrancar la season, no miento, había arrancado la season, se juntan y a eso les molestó a toda la gente y por eso no les daban contenido, pues, bueno. sí, pero, por ejemplo, el tema de esa cuestión se podría aplicar al final de la season, te la compro, pero al Ya, principio de la pero no season, le gustó a la gente, pues, weón. Cada feudal o cada casa tiene un pensamiento diferente, pues, weón. no, sí, Y está creo bien, que pues, eso les molestó a muchas casas, incluyéndome a mí. O sea, nosotros volvimos solamente para que una parte no ganara, que era prácticamente los que estaban en sí, Esparta, que tú sabes pero quiénes son. es lo que, mira, esa respuesta o ese comentario, ese dicho, o sea, evidentemente cada uno piensa la cual quiere, Claro. pero esa, ese es el problema de típico de SEA. Y también sería, entonces también podemos decir que el típico pensamiento de SEA es juntar las dos casas con más gente y con más veteranos y hacer alianza para ganar la season. Te puedo decirte lo mismo, pues, No, weón. Te podría decirte no, lo mismo. Te porque, podría responder igual yo, pues, weón. porque, por ejemplo, Nox era más gente que, mira, digo, al principio de la season, eso es verdad, al principio de la season, cuando recién comenzó, Ahí Infinity eran, por eso te estoy hablando, del comienzo de la season lo dije. yo estoy respondiendo, te estoy diciendo, Infinity juega, siempre jugó al contenido. Al ganar la Ajá, season o no, para nosotros es irrelevante. Esparta tenía ya. más interés en ganar la season Más intención de ganar la season, sí. por el tema que eran tres. Ya, pero ¿qué pasa? Que nosotros nos hicimos alianza y nos pegábamos entre nosotros, pegábamos a quien quisiera. Nosotros en ese momento, a lo que era principio de la season, no, bueno, yo te digo, si lo que tú me dices, no, bueno, es que ustedes van a hacer alianza con las dos casas mayores, yo te la compro si haríamos hecho alianza, bueno, en el principio de la season, bueno, y no habríamos comido todo un continente. Pero Pero es que eso es que lo hicieron, pues, Ultra, weón. Si lo no, hicieron porque no peleaban, no se pegaban, no, las pelotas, le pegaban a estamos usted a las otras casas. Yo lo vi en los videos, está grabado, Yo pues, te dije, weón. Por viejo, eso que te me lo digo, te o dije, sea. amigo, que yo estaba a cargo de toda la weá, güey, Por eso que yo, te digo, pues, pero sí, eran así, pues no me venga a decir que no era así. Era así, pues, pero weón. viejo, O sea, eran las dos nosotros, casas más grandes, con más sí, gente, con más veteranos. No se pegaban entre ustedes, sí les pegaban a las casas que tenían menos números, porque en ese momento todavía ni se pensaba formar la casa criminal. Estaba el proyecto de Siggy Breaker que le iba a pegar a Sparta al Bogen y rebotaban. sí, no, pero, mira, O pero, sea, después, o sea, ¿qué es lo que trato de digo, decirte? Que depende del punto de vista que lo no, veáis. Y yo viejo, creo que las casas pequeñas lo vieron de tú, ese punto de vista. escúchame, en tu visión de, Obviamente tú me estás planteando tu punto de vista y que no, es no, pero totalmente válido. el punto de vista que estamos haciendo es que nosotros
no quisimos hacer alianza de principio por eso mismo. Nosotros queríamos Claro. que, por ejemplo, Infinity se dividía en dos, porque en ese momento cuando yo me dividía en dos era cuando éramos ¿Ah? 50 personas. Claro. Eran 30 atacando y 20 defendiendo. Y siempre éramos eso, Sí, pues eso a es nosotros nos verdad. cambió. Ahora, Esparta se metía con toda la casa, Sí. no sé cuánto Tal era cual. Esparta, porque no, los números exactos de Esparta no me los sabía. Sé que eran hartos, pero se Sí. metían todos los feudos, pero era un feudo, o sea, atacaban todos. Estaba todo el resto del mapa. Y Sí, eso es verdad, hay que decirlo. O sea, Esparta se metía a atacar o a defender, se metía toda la casa. Y en hay un tema, cambio, pero Infinity no, Infinity eran 30 y dividían 15 para un lado y 15 para otro. Eso es verdad, sí. no, ya, pues nosotros qué hacíamos, atacamos todo. Pero ¿qué pasa? Tú lo que tuvieras, no, pero es que está ganando. Pero claro, por ejemplo, puntual. De hecho, es exactamente lo que pasó al final de la season. ¿Eh? Criminal, Vanguardia y Nox, entre las dos casas, tenían más gente que todo el servidor junto. Claro, Todo el resto del servidor junto está porque junto. ¿Y qué hicieron? buscaban ganarla a ustedes, pues, bueno. Todos buscaban ganar nomás, porque Ganarla a no ustedes. saben. No, yo estaba ahí, No, pues, pues, yo estuve en esa reunión. La weá no, era ganarla a ustedes. y Era que por eso ustedes hicimos. no ganaran, pues, weón. Yo te lo he dicho muchas veces. Yo también te Te lo lo acabo de repetí, decir, pues, weón. te lo repetí hasta el cansancio. Lo que hizo Siege Breaker, lo que hizo Vanguardia, es la típica weá que hacen. No es algo nuevo, no es que lo hayan inventado ahora recién, es lo que hacen siempre. Siempre, desde que conozco, desde que de mi God, Quintino juegan, siempre hacen la misma weá. Ahora, a mayor o menor medida, pero Claro. siempre hacen lo mismo. Y lo que hizo Siege, lo que hizo nosotros, Infinity, con. De hecho, nosotros, por ejemplo, cuando comenzamos la alianza, no íbamos a ¿Eh? tener una tercera casa, íbamos a ser dos nomás. Y Pero terminaron, hay que decir que terminaron siendo dos, pues, weón. sigamos siendo dos. Y que nosotros nos dijimos, pero viejo, podemos, de hecho se había comentado de hacer la alianza de un principio, pero ¿Eh? nosotros dijimos, ¿para qué, weón? Dedícate toda la season, weón, hasta la tropa, hasta que esté las últimas 2 semanas de la secundaria. Vemos que dame un segundo que me están hablando. ¿Qué pasó, viejo? ¿No tenéis pan? Ya debo comprar, dame un segundo. Ya, déjate llorar. Vamos a terminar. Aquí está llorando mucho ese ultra. No, No, mira, mentira. el resumen corto es que nosotros que hicimos separado porque nosotros cada uno era como una, está bien, íbamos a hacer una alianza en el futuro, pero hasta que Claro. eso ocurriera, cada uno era una casa independiente. Ya, pero fue Cada- cabrón lo que hicieron, weón. Sí, ¿Ah? no me engañes. Fue cabrón lo que hicieron, juntar las dos casas con más veteranos, weón. Y eso le molestó a la gente. O sea, no a la gente, a las casas más pequeñas. Y eso te lo hicieron saber. En el sentido de que empezaron a pegarle y a huellarle y a abrirle feudo por la espalda. No sé, yo sinceramente no lo tomaría así, pero eso, como dije, es visión de cada uno. Claro, visión de cada uno. Yo Oye, mi pana como, Ultra, ha sido un gusto. Ya estamos llegando ya a 1 hora 5, mi Jim. Usted tiene que hacer también. Ha estado muy entretenido. Podríamos seguir hablando con mi amigo personal, el Ultra, y discutiendo, qué sé yo. Pero bueno, básicamente hemos revisado todo lo que ha pasado, Ultra. No sé si se me quedó algo en el tintero o a ti se te quedó algo en el tintero que quieras decir, mi Jim. mm, bueno, se podría decir que la conclusión de lo que pasó con la season fue ganaron la season sin jugar. Bien, jugaron, ganaron. No hay que nada que decir, se ganó, o sea, indiscutiblemente. Claro. Eh, Oye, repercusiones. La mayor ¿eh? parte de la casa de Infinity se hizo. La casa Infinity se va a mantener. Ya, sigue la casa Infinity. Sigue la casa Infinity. Pero Mira, ¿eh? de la casa Infinity, puta, yo creo que calculando así la fiera, weón, seremos. Porque en las últimas guerras, las que estábamos defendiendo al Lian, ¿Ya? Infinity no eran más de 22 personas. Tuviste estas bajas, Juan, sí, sí, me conta porque conversamos entre nosotros en mi canal ahí, en el Discord Y conversamos con para el la Ultra. última season, por lo menos, Mm. hasta donde sé, muchos van a dejar de jugar. Oye, Los de Ultra, Esparta, antes que nos vayamos, eso, ¿qué pensáis del servidor para afuera, cómo está? ¿Cómo está? ¿Y qué creéis tú que va a pasar en la nueva season con el servidor para afuera? Me refiero a casi gente. ¿Qué creéis tú, Mijin? mm, sinceramente, yo creo que, ¿Eh? puta, es que decir la frase servidor está muerto no es una buena respuesta porque es una cosa que dicen siempre. Claro, pero Pero según tu pensamiento, ¿crees que remonte, que llegue más gente nueva, que no, que va a haber menos gente, menos casa? no me da gente. ¿Cuál es tu pensamiento, tu La poca gente, sentimiento con sí, respecto al servidor para afuera? mira, el tema principal es que el servidor le falta pelota. Le Ujú. falta huevo, le falta despejar, sacarse el orgullo de que mi casa, que mi futuro, que mi nombre, esas cosas no sirven. En un servidor tan chico como este deberían armarse dos alianzas que sean 150 con 150 bueno, y partirse Claro, la cara.
Sí. Los dos organizar una zona que estén todos en tierra de nadie, uno al norte, uno al sur, bueno, y se agarran a pencazo toda la guerra. Eso sería lo ideal. ¿Va a Como la pasar? No. solución. ¿Por qué? Porque hay muchos No. weón que le gusta armar su casita de mierda de 12 personas, weón, Sí, es verdad eso. que más encima hacen otras weas. Segundo tema, el poco amor propio. Importante. Mucha gente, yo sé, lo sabéis bien, Ujú. que más allá del tema de, no, pero es que no, yo creo que tú no ganes, que Claro. tú ganes o que no, en muchas casas, que va relacionado con la anterior, en vez de juntarse varias casitas chicas y generar un número decente y jugar para ellos, deciden hacer cosas para otras, más allá de Para que haya otra sido para alianza. ti. Y eso viene Pero pasando la season pasada, que lo vivimos nosotros cuando viejo, estábamos ahí en Midgar. esto viene pasando de la Season Claro. 2. Sí, Desde es que el verdad juego eso. comenzó, hay Pero casas de ¿sabes mierda. cuál es el problema ahora, Ultra? Que ahora hay menos casas, ahora es muy notorio. Antes eran hartas casas, éramos muchas casas. Claro, Antes de pero nada, ahora, weón, somos cuántos, tres pelagatos, y de esos tres pelagatos hay que dos pelagatos están ayudando a otro pelagato. Es muy notorio ahora, pues, weón. muy Aunque digan complicado. que Además, no, y que no, si no habla, mentira, todos todo los que somos viejos en esto, ¿o no? es un tema. El por qué el tema del servidor va a costar que se. ¿Eh? Principalmente porque la mentalidad del jugador promedio es de un lamebotas, weón, hay que decirlo, weón. La mayoría de la gente, weón, prefiere la victoria fácil, no calentarse mucho. No digo de mercenarios, porque mercenarios fue último entra al final, weón, pero estoy hablando de weones que entre menos tengan que jugar para ganar la season, mejor. Y no digo Claro. específicamente por la season pasada, hablo de esta weá de muchas seasons para atrás. Siempre ha habido Es que gente, hace mucha rato gente, viene, pues, weón. por ejemplo, un ejemplo vivo. ¿Eh? Stormcloak eran, Strong Claw. creo que eran, Stormcloak eran junto con Tártaro, eran los que eran más en esa alianza. Y al final de la season, bueno, literalmente yo no los vi en ningún No, momento. no sabía. Oye, Tártaro antes que nos andaba. vayamos, antes que terminemos, Ultra, esa weá, ¿es verdad que el negro amenazó a los Strong Claw? Confirme. No, bueno, Nigro tiene una forma muy. Lo invité, así que va a venir y yo le voy a No, preguntar mira, no exactamente lo sé, mismo. yo sé cómo te voy a contar porque o sea, cuando se comentó con él, porque yo, si bien yo no hablé con él nunca, yo ¿Eh? me sabía todas las cuestiones porque tanto Nigro como Sumiyoshi como Dese, que habían sido los buenos que conversaron con él, y no sé, ¿Eh? creo que había otro más, que no me acuerdo quién era, ¿Ya? que habían conversado con él, todos le dijeron lo mismo, viejo, le dijeron, no, pero es que, porque el tema de Stone Clock, ya que estamos en este tema, Stone ¿Eh? Clock a principio de la season dijo, cabro, yo les voy a ayudar a que no gane Marshmallow. ¡Lul! Ojito ahí con la Ofensivamente que suelta. sigue, que no gane sigue. Precisamente, Claro. Era, esencialmente era, era era el tema con Siggy Breakers. Igual que los del Nórdicos VR, que también lo sabemos. ya. Y yo nosotros dijimos, pero viejo, si quería ayudarnos, juega. Juega, atácanos, weón, molesta, weón, Claro. pelea, haz la weón que queráis, viejo. Pero no te metas en coaliciones porque al final no vas a ganar nada. Claro. No, igual, aunque usted no quiera, los voy a ayudar aunque usted no quiera. Tres toritos después, empezó a atacar a nosotros. Y nosotros le dijimos, o Y ahí, sea, ahí fueron y lo amenazaron. ¿Lo amenazaron o no, no lo no, 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 amenazaron? no, no, no. Aquí la ¿Y por amenaza qué? nunca fue. Oye, ¿por qué Escúchame, ellos dicen que sí lo amenazaron, weón? porque le dijeron lo que iba a pasar. Le dijeron, viejo, tú estás ayudando a Criminal y yo te digo porque lo conozco, porque conozco a Demigot más que mejor que la mayoría de este servidor de mierda y te digo ¿Eh? que al final de eso no te va a dejar ni una web. No, 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 es que nosotros somos una casa, nosotros lo tomamos como hasta como un meme, somos una alianza independiente con nuestros objetivos seguros y nosotros lo hueábamos por eso, po, y decimos, pero viejo, está bien, si tú quieres jugar para ti, perfecto, no te A nadie te va a Rosa decir Roja, Rosa Roja se llama arroz, el. arroz, arroz. No, Vamos a pues nada, tenerlo ahora invitado, no vamos a puedes tenerlo salir. invitado, gente ahí nos va a estar Ah, contando qué palabras textuales le dijeron el negro, me dijeron así lo que le directamente. dijeron textual al viejo fue, eh, bueno, la frase fue como, ¿para qué ayudar a estos hueones si al final no vas a conseguir nada y vas a quedar con lo mismo? Y lo peor es que tanto ganes, si, por ejemplo, si Criminal gana la capital o no, a la última guerra, weón, te van a ¿Mm? borrar todos los feudos, weón, te van a quitar todo, incluyéndonos Mira, nosotros como los de Criminal, según quien sea en el momento. Si Criminal gana la Conqueror, no es probable que nosotros te quitemos dos feudos para ganar recompensa. Y si Criminals no gana la cuestión, la van a quitar ellos para ganar recompensa. Y eso es él dijo, mira. no, me está amenazando, que esto no, yo no. Ahí le vamos a estar No. preguntando, Mijín. Y de hecho, Oye, una cosa, ¿eh? me agrega esta pregunta.
que en un momento los otros weones dijeron que nos iban a ayudar a, a pegarle a Criminal si les dábamos al León. ¿Quién te dijo eso? ¿Lo de Strong Club o Avalon? ¿Todo ahí No, pues, los de Ventisca. No, Los adopto. ventiscas, Todo lo que estamos ventiscas. conversando es con Stone Clock, porque Ya. este one ¿Del del zombie zombie? one, este estaba weón, con el culo ya ocupado ya, pues, weón. Ah. No, de hecho nosotros Oye, de hecho, mi nosotros, amigo. aunque no es viejo, nosotros ¿Eh? nos daba hasta en cierto punto, nosotros sentíamos de que a los de Stone Clock, porque Stone Clock nosotros los veíamos chocando contra nosotros, inmolándose, chocando contra todos los buenos, ¿Ya? y Avalon, weón, tomando de la punta del mapa, weón, un feudo, weón, con dos personas. También tenemos al zombie invitado, mijín. De Oye, hecho, bueno, amigo Ultra, ya se nos ha ya, pasado la hora, mijín. Nada ya, más que bueno. darte las gracias por haberte tomado el tiempo, mijín, a venir a hablar un ratito, a pesar que siempre venía a mi Discord y hablamos muchas cosas que no salen en cámara. Pero eso, gracias por haberte tomado el tiempo, mijín. Una última cosita, viejo, pero muy cortita. La Dígala. season que viene, weón, es un refrito de un refrito, weón, con todo lo Oye, que voy a weón, decir. eso te iba a preguntar, Ultra, ¿qué proyecto para la próxima season? ¿Seguís jugando acá en Espada Forest? ¿O en Espada Forest? Sí, Yo, está güey, bien. si juego, voy a jugar como, hola, estoy aquí, pero no voy a hacer Ya. nada. La casa mía, la parte de Infinity seguramente esté casi en el mismo estado. Va a jugar de Este, chill. van a jugar de Shield. Yo creo ¿No que tenéis ni un proyecto para la nueva temporada? ¿Qué te parece la nueva temporada también? Dos preguntas. ¿No tenéis ni un proyecto para la nueva temporada? ¿Y qué te parece la temporada que viene de Cloud Chinito? la temporada que viene me parece un refrito. Literalmente así Un es. Un refrito, porque refrito. sacan Y ojo, que sacan lo vienen haciendo hace rato, vienen refriendo las mismas seasons. Las mismas skin, la temática, le cambian dos colores a la túnica y listo, ahí está la nueva temporada. de hecho, para que te parezca chistoso, weón, la tropa más interesante, weón, son los ballesteros azules, weón. Oye, sí, bueno, qué te Porque las picas, weón, me tincan, weón, como los samuráis, pero versión charcha, ¿Y la weón. caballería 5 estrellas? ¿Qué te Y los parece? caballos son una shadaga, weón, que le sacaron la alabarda, weón, y le pusieron una lanza, weón. Qué verga, ¿no? ¿Cierto? Sí, estamos mal, mijín. Oye, amigo Ultra, ¿algo que decirle a su casa Infinity, mijín, antes que despidamos el programa? Váyanse a la chucha todos los buenos, listo. Oye, a los de Esparta Váyanse a la chucha también todos los buenos. y al servidor entero, a los que le fueron a hacer coalición, ¿qué algo que decirle? Ya son todos unos chupapitos. Esa ha sido la entrevista con mi amigo Ultra. No, Gracias, Ultra, por el tiempo, mi rey. no te reí, viejo, pero a mi casa, weón, fue los que más puteé, weón, porque yo dije, Oh, weón, no puedo hacer magia, weón, si tengo 20 personas, ¿por qué querés que haga con un feudo? terrible. Esa ha sido la entrevista con mi amigo Ultra. Para la próxima entrevista lo dirá sin llorar, gente. Nos vemos la No, próxima. Chao, mi pana Ultra. Nos vemos. Ah, yo la verdad, no, viejo. qué terrible. Ya anda a comprar el pan, weón. Ya, mi pana Ultra. Estamos al habla, mijín. Cuídese. No. Chao, chao. I'm letting you go. I won't be your backup.